La ocasión anterior, hermanos, considerábamos el efecto santificador que impide al pecado retomar su dominio, su poder y su control sobre el verdadero creyente y evita que éste vuelva a revolcarse en el mismo pecado del que fue rescatado. ¿Se acuerdan? Sin embargo, toda la santificación no consiste en eso. Es decir, que aún hay obras y operaciones del poder del Espíritu Santo para hacer en los elegidos, en sus corazones, para santificarlos. Es decir, no es todo lo que el Espíritu Santo hace. Todavía hay más operaciones por medio de las cuales el Espíritu Santo santifica al pueblo santo de Dios. Y dado que la santificación no consiste únicamente en abandonar el pecado, sino también consiste en la conformidad positiva al santo Dios a través de aquellos actos que nos asemejan a Él, pasamos ahora a la parte de la obra de la santificación por la que el Espíritu Santo comunica un efecto positivo y permanente de santidad a las almas de los creyentes y por el que los guía y asiste en todos los actos, obras y deberes de la santidad que son requeridos. Así que en esta oportunidad consideraremos con la ayuda del Señor la santificación positiva. La santificación positiva. Y a partir del día de hoy, como les decía, pasamos a una parte de esta obra de santificación en donde veremos cómo se nos comunica de manera positiva un poder, una gracia sobrenatural para la santificación. Y vamos a considerar este tema en los tres siguientes encabezados. Primero vamos a considerar la nueva naturaleza santa. En segundo lugar, vamos a considerar el principio de santidad. Para por último, considerar su permanencia. Vamos a ver la nueva naturaleza santa, el principio de santidad y su permanencia. Comencemos con la nueva naturaleza santa. Acompáñenme al libro del Deuteronomio en el capítulo 28, en el versículo 9. El libro del Deuteronomio, capítulo 28, en el versículo 9. Dice la palabra del Señor. Te confirmará el Señor como su pueblo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Hasta ahí. Observen, hermanos, la condición indispensable para que el pueblo de Dios sea confirmado o establecido como pueblo santo de Dios. ¿Cómo lo confirmará como su pueblo santo? Dice, cuando guardes los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Cuál es entonces la prueba de que este pueblo es santo? Cuando guarda los mandamientos del Señor y anda en sus caminos. ¿Qué es lo que es aquí entonces definido como santificación? Guardar los mandamientos de Dios
y andar en sus caminos. Esto, hermanos, el guardar los mandamientos de Dios y andar en sus caminos, es lo que podemos reconocer como fruto o efecto de la santificación positiva. El fruto o el efecto de la santificación positiva es que el cristiano verdadero ahora puede y anda en obediencia a los mandamientos de Dios y camina rectamente por sus caminos. Pues dice el pastor puritano John Owen, cito, el asunto de nuestra santidad consiste en nuestra obediencia real a Dios, de acuerdo con el tenor del pacto de gracia. Pero, ¿qué significa entonces esta santidad? ¿Significa que esta santidad consiste entonces en la mera obediencia voluntaria que procede del hombre mismo, es decir, de su propia naturaleza? Es decir, que cualquier persona entonces que obedezca a los mandamientos de Dios es ahora santo. ¿Significa entonces que el solo obedecer, el mero hecho de obedecer, quien sea que lo haga, ya está andando en santificación o ya es santo? Porque ¿qué de aquellas personas que moralmente hablando guardan, según ellos, muchos de los mandamientos de Dios y se conducen en mucha rectitud? ¿Se pueden considerar esas personas como santas? ¿Andan esas personas que obedecen en santificación? Definitivamente no. ¿Cómo si hemos dicho que la obediencia es aquí el fruto de esa santificación o la equivalencia de esa santificación? Bueno, porque principalmente, como sabemos, ninguna obediencia que proceda de la naturaleza corrompida puede ser aceptable delante de Dios. Ninguna obediencia que provenga de la naturaleza corrompida puede ser aceptable delante de Dios. El árbol malo no puede dar frutos buenos. El árbol malo no puede dar frutos buenos. Y sabemos que el fruto en estas parábolas es la obediencia. ¿Se acuerdan? El fruto en estas parábolas es la obediencia. Por lo que si el árbol es malo, da fruto también. Y miramos el fruto del árbol bueno y el del árbol malo son muy parecidos y probablemente externamente sean idénticos. Sin embargo, el fruto del árbol malo no es bueno, aceptable, no es comestible, no es aceptable delante de Dios. Romanos 8:8 nos dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se fijan? El texto es muy enfático. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí estar en la carne debemos entenderlo, hermanos, como la naturaleza carnal. La naturaleza pecaminosa de la que hemos estado hablando en esta serie de la pecaminosidad del hombre natural. ¿Se acuerdan? De manera que el texto nos está diciendo categóricamente, la naturaleza carnal no puede agradar a Dios. Lo que provenga, lo que produzca esa naturaleza carnal, no puede agradar a Dios. ¿Cómo entonces
la obediencia puede ser una obediencia santa y aceptable delante de Dios si el cristiano, cuando viene a ser salvo, no pierde esa naturaleza, como lo hemos estado viendo. Porque pregunta, cuando somos salvos, ¿esa naturaleza pecaminosa desaparece de nosotros? No desaparece. Entonces, si no desaparece todo mi fruto de obediencia, ¿cómo es que puede ser tomado como bueno o aceptable? ¿Cómo ese fruto puede constituirse en la santificación? Bueno, la única forma de que eso suceda es que esa obediencia provenga de una nueva naturaleza que es santa. La única forma de que la obediencia sea aceptada como obediencia buena, aceptable delante de Dios y equivalente a la santificación, es que esa obediencia no provenga de la carne, no provenga de mi naturaleza caída, de mí mismo, sino que provenga de una naturaleza diferente. Acompáñenme ahora a Ezequiel capítulo 36, versículo 26, texto que hemos leído una y otra vez últimamente en esta serie del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 nos dice la palabra del Señor acerca de esta nueva naturaleza. Miren ustedes allí. Y os daré, ¿qué? Un corazón nuevo. Mírenlo allí, hermanos. Os daré un corazón nuevo y pondré, ¿qué dice? Un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Miren, hermanos, aquí primero esta expresión, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Observen que el corazón dice que aquí es sustituido, pero el espíritu no. Porque del corazón se dice que será quitado el corazón de piedra y será puesto un corazón de carne. Pero del espíritu se dice pondré espíritu nuevo. Y noten que este espíritu es un espíritu con E minúscula. Bueno, ¿no teníamos ya un espíritu? Sí lo teníamos ya. El espíritu de nuestra naturaleza, lo que somos nosotros. Y dice el Señor, pero yo voy a poner otro. ¿Otro más? Sí, otro más. Un segundo espíritu, una segunda naturaleza, que no es la tuya, para que entonces se convierta, veremos, en el principio de todas las operaciones santas. Y dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y miren, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. ¿Qué vimos que era santificación? Andar en los estatutos de Dios, guardar los decretos del Señor y ponerlos por obra. ¿Cómo es que esto ocurrirá? El Espíritu dentro de nosotros. Sin una nueva naturaleza, sin ese espíritu nuevo dentro de nosotros, cualquier cosa que hagamos, hermanos, no puede ser santa. Sin un nuevo espíritu, cualquier cosa que hagamos no puede ser santa ni corresponderá en forma alguna a la santidad divina que es requerida por Dios. Todo lo que nosotros podamos ofrecer en el mejor de los casos provendrá del principio de una naturaleza que quedó corrompida.
Todo lo que nosotros podamos ofrecer, incluso en el estado de Adán, era obediencia de hombre, pero no la santidad de Dios. ¿Me siguen? El principio entonces de donde provienen y se producen los actos de la obediencia sería el nuestro. Y eso no es aceptable delante de Dios. Porque no es el curso de las buenas acciones lo que hace santa a la naturaleza, sino que la naturaleza es el origen y la fuente de todas las acciones santas. Por lo general tendíamos a pensar que esa santificación consiste ahora en que, habiendo sido salvos, entonces nosotros ya obedecemos al Señor y en la medida que obedecemos, entonces nos vamos santificando. Pero esto no es así per se. No es que son las buenas acciones los que nos convierten en santos, no, sino más bien es una nueva naturaleza, un espíritu nuevo, el origen de todas las acciones santas dentro del creyente. Esta es la razón por la que las buenas obras por sí mismas nunca podrán salvar a nadie. Las buenas obras por sí mismas nunca podrán salvar a nadie, porque el árbol malo, otra vez, no puede dar frutos buenos. Aquellos personajes de la vida pública que incluso donan millones de dólares a los pobres en África, o que hacen esto y lo otro, y de esas cosas, ¿cómo se llaman? Fundaciones para el cáncer y para esto y para lo otro. Así donaran toda su fortuna y, como dice el apóstol, diera mi cuerpo para ser quemado. Si esta naturaleza no es el origen y principio de estas obras, no puede ser aceptable. Porque no es santidad divina, sino es una especie de obediencia meramente humana. Esta nueva naturaleza, pues, no surge de las acciones precedentes de santidad, sino que es la raíz y principio de todas ellas. Porque hay un nuevo espíritu en los creyentes, es que entonces de ahí proviene. Esa es la raíz y el principio de todas sus acciones santas y aceptables. Los hábitos adquiridos por el ejercicio de la multitud de los actos, ya sea en cosas morales o artificiales, no son la nueva naturaleza, ni pueden llamarse así, porque tales hábitos son una disposición a actuar solo por el uso o la costumbre. Pero la nueva naturaleza santa procede de Dios. Es lo que hace en nosotros de Dios en la nueva creación. Es decir, es lo que Dios hace en nosotros en la nueva creación. La nueva creación es esa nueva criatura, es ese espíritu nuevo, es esa naturaleza nueva que viene de Dios, que se convierte en el origen de todas las acciones santas. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, es aquello que no podemos aprender y que no nos puede ser enseñado sino por Dios, tal como enseña a otras criaturas en las que implanta un instinto natural, la conformidad con Dios, la semejanza con Cristo, la conformidad con el Espíritu Santo, la participación en la familia de Dios, la comunión con los ángeles, la separación de las tinieblas y del mundo, todo consiste en esto,
termina la cita. ¿Qué nos está diciendo este pastor puritano, hermanos? Nos está diciendo que así como hay un instinto implantado en el resto de las criaturas, que es el origen de sus acciones, así también la conformidad que los cristianos tienen con Dios, esa semejanza con Cristo, no es nuestra, sino es un principio implantado, es una nueva naturaleza implantada en el interior del creyente que lo hace semejante a Dios. Porque tan solo hemos venido diciendo en las ocasiones anteriores que la santidad es la semejanza a Dios, ¿se acuerdan? La restauración de la imagen de Dios en el hombre. Ahora, ¿cómo podría nuestra naturaleza que está caída asemejarse a Dios? Por más que hiciera obras o actuara, hiciera obediencia, ¿serían esas como las de Dios? ¿Sería esa santificación como la de Dios? No, sería lo más que nosotros podríamos alcanzar. Sería un máximo que sería mínimo en comparación con la naturaleza divina. ¿Me explico? Eso que nosotros pudiéramos alcanzar sería algo pequeñísimo en comparación con la santidad requerida por Dios mismo, porque Él dice que si Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Es por ello que todo acto de verdadera santidad tiene algo de sobrenatural en él. Todo acto de la santidad tiene algo sobrenatural en él, porque proviene de un principio interno de ese espíritu nuevo que se prometió poner en los que serían regenerados. De manera entonces que en ese sentido toda acción o acto de santificación en el creyente no tiene su raíz o su origen en sí mismo, en el creyente mismo, sino en el principio de la nueva naturaleza, del nuevo espíritu implantado en él. Ese nuevo espíritu que viene de Dios, que como ya nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, es nacido del Espíritu. ¿Se acuerdan? El Espíritu, digámoslo así, engendra esa nueva naturaleza, ese nuevo espíritu que nace del Espíritu y que entonces tiene en este sentido la forma, la naturaleza de este mismo espíritu, de Dios mismo. Es la razón por la que nos dice la Escritura que somos participantes de esa naturaleza divina. Por lo tanto, todo lo que proviene de este nuevo espíritu que es puesto en el creyente es entonces un acto de verdadera santidad. Y no es hasta que este espíritu se haya sido puesto en el hombre, es decir, hasta que toda su alma no haya sido dotada por el poder y esta capacidad espirituales, no podrá realizar ningún acto que sea espiritualmente bueno, ningún acto de obediencia santa. Este espíritu o naturaleza espiritual que nace del espíritu y únicamente por el cual estamos capacitados para vivir para Dios, no es otra cosa que un principio de santidad del que procede toda obra santa y aceptable. Esta nueva naturaleza santa es una condición entonces indispensable para participar de una vida espiritual sobrenatural de santidad evangélica en este mundo y en el venidero.
Si estamos esperando participar de las glorias del mundo venidero, debemos poder estar aquí en esta tierra participando de esa nueva naturaleza santa, que es una condición indispensable de la vida espiritual. Esa nueva naturaleza santa es esa nueva criatura, es ese nuevo espíritu que nos hace participantes ahora de la vida espiritual. Por eso ya hemos dicho en ocasiones anteriores que el que no es genuinamente salvo no puede, o más bien está muerto a la vida espiritual. Ya nos dijo el apóstol que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo es que venimos a la vida? No es que el Señor, voy a decirlo así, no es que esa vida muerta la revive, no, sino que implanta una vida allí. ¿Me explico? Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar un poco más en qué consiste esa nueva naturaleza santa y veamos en segundo lugar el principio de santidad. Como veíamos, pues, hermanos, en la nueva creación, el Espíritu de Dios crea una nueva naturaleza en el creyente. Y esta nueva naturaleza es el principio y la causa de todos los actos de la vida espiritual y la verdadera santidad evangélica. Esta es la razón por la que los creyentes son santos. Son santos por de facto, porque al haber nacido de nuevo, no es que se esfuerzan y alcanzan la santidad, no, sino que hay un principio injertado, implantado de santidad real y sobrenatural en el interior del creyente con la nueva criatura, con el Espíritu nuevo que es implantado, y por eso el creyente es santo. Por eso los creyentes son llamados el pueblo santo de Dios. Por eso el apóstol en sus cartas dice a los santos. ¿Por qué? Porque ya lo son, porque dentro de ellos tienen una nueva naturaleza, un nuevo espíritu implantado, una nueva criatura, una nueva creación que es y tiene un principio santo. Porque ¿quién la creó? El Espíritu Santo. ¿De dónde procede? Del Espíritu Santo. Y dado que procede del Espíritu Santo, entonces tiene la cualidad natural por naturaleza de ser santa. ¿Me explico? Este principio es un principio de santidad entonces por naturaleza. Es por medio del cual que somos capacitados para vivir santamente para Dios, para temerle, para andar en sus caminos, para rendir obediencia de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios, y la razón por la que podemos también en Cristo y por Cristo ser aceptados delante de Él. De manera entonces, pues, que este principio, como les decía, es santo por naturaleza, de quien se deriva, del Espíritu Santo. Pero es entonces lo que nos confiere la capacidad de vivir primeramente a la vida espiritual, de vivir para Dios. Y no se puede vivir para Dios si no es en santidad. O pregunta, ¿se puede vivir para Dios en maldad? Vivo en maldad y digo, es que estoy viviendo para Dios porque ya soy salvo. ¿Eso es vivir para Dios? No, vivir para Dios en ese sentido entonces es una vida de santidad.
Si no es una vida de santidad, no es una vida para Dios, ni en Dios. Es por eso que la Escritura nos va a decir que vivimos en Dios, que estamos en Dios, porque esa naturaleza espiritual está en nosotros y nos dio la vida y nos hace vivir ahora, digámoslo así, en el plano espiritual, en santificación. Dice Deuteronomio 36, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que, miren, ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y miren, a fin de que vivas. Por lo que la naturaleza o principio de santidad, pues, hermanos, es esa vida que ahora se vive espiritualmente para Dios. Y esa vida tiene un principio que es por naturaleza santo. Dice nuevamente el pastor puritano John Owen, cito, consiste en una virtud, un poder, un principio de vida espiritual y de gracia obrado, creado, infundido en nuestras almas e incrustado en nuestras facultades, que mora constantemente y reside inmutablemente en ellas, que es antecedente y causa próxima de todos los actos de la verdadera santidad. Termina la cita. Noten entonces, pues, que este principio de santidad consiste, nos dice también, en una virtud o poder, un principio de vida espiritual, una gracia que es obrada, que es creada, que es infundida en las almas de los creyentes y que se incrusta en las facultades del alma, mora allí constantemente, inmutablemente, para mover constante y habitualmente al cristiano a los actos de verdadera santidad. Es por este principio y poder espiritual en los creyentes que el Espíritu Santo opera en ellos, en toda su alma, su mente, su voluntad y afectos. Es un hábito y disposición bondadosos, sobrenaturales, para vivir para Dios, en los cuales consiste la sustancia o esencia de la verdadera santidad. De manera, hermanos, que este principio espiritual que es injertado, que es implantado en el creyente, hermanos, es, digámoslo así, el objeto por el que el Espíritu Santo opera en el creyente. Es como la sustancia común que el Espíritu usa, en la que se comunica, por la que opera todas las cosas en el creyente. Este Espíritu nuevo es, como decíamos, incrustado en las facultades del alma. Cuando es incrustado, entonces el Espíritu Santo, a través de ese nuevo Espíritu, entonces opera y mueve a las facultades. Pero, es decir, no es que el Espíritu Santo llega y mueve al muerto y lo mueve como Él determina, no. Lo que mueve es ese principio de santificación, ese principio de vida, a ese es al que comunica, a ese es al que infunde toda gracia, poder e influencia, y ese al estar incrustado en el alma, entonces opera al alma del creyente. ¿Me explico? Así que este principio de santidad
es el que inclina y dispone la mente, la voluntad y los afectos para el Señor. Por eso decía Deuteronomio 36 que el Señor circuncidará el corazón de tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Así entonces este principio de santidad, este nuevo espíritu, esta nueva naturaleza, al ser implantada en las facultades del alma y las inclina, las facultades del alma, las dispone a la mente, la voluntad y los afectos. Las dispone a amar a Dios, a obedecer a Dios, pone en ellos el deseo, pone en ellos el amor al Señor, la inclinación. Y no solo eso, no solo los inclina a amar y a obedecer al Señor, sino que también les da el poder y la capacidad. Porque ya hemos estado viendo precisamente en la serie de la naturaleza o del hombre, la pecaminosidad del hombre natural, estamos viendo, hermanos, que esas facultades no tienen ese poder para agradar y obedecer a Dios, y tampoco la inclinación para hacerlo. De manera entonces que ese principio de santidad, esa nueva vida que es incrustada en las facultades, y es ese principio el que las inclina, las dispone y les da poder, les capacita para la santa obediencia. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, hermanos, pues expresa muchísimo mejor que yo estas verdades. Cito: este es ese espíritu que nace del espíritu, esa nueva criatura, esa naturaleza nueva y divina que se obra en ellos y de la que son hechos partícipes. En esto consiste esa imagen de Dios a la que nuestras naturalezas son reparadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la que somos hechos conformes a Dios, adhiriéndonos firme y sólidamente a Él por la fe y el amor. Por lo tanto, se reconoce que la primera infusión o comunicación sobrenatural de este principio de luz y vida espirituales, preparando y adecuando y capacitando las facultades de nuestras almas para los deberes de la santidad según la mente de Dios, pertenece a la obra de nuestra primera conversión. Pero la preservación y el cuidado y el aumento de este principio pertenecen a nuestra santificación. Porque tanto su infusión como su preservación se requieren necesariamente para la santidad. De este modo, el árbol es hecho bueno para que su fruto sea bueno, sin el cual no será bueno. Termina la cita. Así pues, nos está diciendo el pastor puritano, hermanos, que este principio de vida sobrenatural, espiritual, que es, dice, lo que preparan y capacitan nuestras facultades para la obediencia y la santificación, esto, dice, fue implantado o se implanta en la regeneración, en esa conversión. Pero su preservación, su ejercicio, su cuidado y su aumento pertenecen, dice, a la santificación. Es decir, este principio es implantado en el día de la salvación, es esa nueva criatura. Ocurre entonces en la conversión, pero sus operaciones, su cuidado y su aumento pertenecen a lo que describiríamos como santificación. Adicionalmente, pues, hermanos, este principio de santidad
también es escrito en la Escritura como la transcripción de la ley de Dios implantada y morando en nuestros corazones, por lo cual cumplimos y respondemos a toda la voluntad de Dios, como dice Jeremías 31:33. ¿Se acuerdan? Que leíamos que dice la profecía: pondré mi ley en sus corazones. Pondré mi ley en su interior, en sus corazones la escribiré. ¿Qué significa esta expresión? Que no estaremos obedeciendo la ley a regañadientes, no, sino que la obedeceremos de todo corazón, deseando obedecerla. ¿Qué es desear obedecer esta ley sino el ser inclinados a obedecerla? Somos inclinados a obedecerla por medio de la operación de este principio de vida. ¿Me están siguiendo? La palabra, pues, es la regla del principio interior de la vida espiritual. Y el crecimiento de este principio no es otra cosa que su aumento en conformidad a la palabra de Dios. Observen entonces, hermanos, que la palabra de Dios es la vía fundamental sobre la que va a correr entonces la santificación. La palabra de Dios. Esa es la vía que va a seguir la santificación. No se va a ir a otro lugar. No va a decir yo voy a ser santo porque, no sé, porque me sale una aureola en la cabeza. Eso es ser santo. No. ¿Qué es ser santo? Lo que diga la palabra de Dios que es ser santo. Si la palabra de Dios dice ser santo es obedecer esto, entonces ese es el camino, es la vía a la que ese principio de santificación me va a conducir y me va a llevar. Dado que la Escritura nunca dice que los cristianos les salen auras de santidad y que la ruedita en la cabeza significa santidad, entonces el principio verdadero de verdadera santidad en el creyente no le va a llevar a buscar esa aura en sí mismo. ¿Me explico? Le va a llevar a buscar, a actuar sobre las cosas reales y verdaderas que la Escritura enseña que son la santificación o el fruto de ella. ¿Me explico? La palabra, pues, entonces, miren, es esa regla y guía importantísima para el camino de la santidad. La santidad no tomará otro camino, ni otra manifestación, ni otro fruto que no sea y esté contenido en la Escritura. Pero veamos por último, hermanos, su permanencia. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra del Señor: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Hasta ahí. ¿Qué texto, hermanos, tan corto y tan profundo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. Contemplen entonces aquí el gran misterio de la unión con Cristo. El gran misterio de la unión con Cristo, hermanos, porque miren, no está diciendo el que se une al Señor, sus dos espíritus se abrazan el uno al otro. No dice así, sino dice es un espíritu.
con Él. No dice que se fusionan. ¿Se fijan? Porque eso implicaría que mi espíritu creado, bajo, finito, se une a la naturaleza divina. Eso no puede ser. ¿Me explico? La naturaleza divina no puede en ese sentido unirse a el espíritu creado del hombre por sí mismo, sino que aquí hay, dice el apóstol, una naturaleza espiritual que es compartida, dice, de Cristo hacia nosotros. El que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Y qué será? Que el Señor adopta nuestro espíritu y lo fusiona en Él, o que Él nos comunica de su espíritu. Para que este principio pueda ser santo, como hemos estado viendo, debe ser el del Señor, ¿sí o no? Debe ser el del Señor, no el de nosotros. Véanlo también, como hemos visto ya en la unión con Cristo, la metáfora de la inserción. Somos injertados. Al ser injertados en la vid verdadera, entonces recibimos la savia, recibimos el espíritu de la vid verdadera, recibimos la vida de la vid verdadera, y por eso somos un solo espíritu con la vid verdadera, y ese espíritu es el de la vid verdadera. ¿Me explico? Por eso es que leemos que la Escritura nos dice que participamos de la naturaleza divina, porque es comunicada en ese principio espiritual y santo. Y mientras permanezcamos unidos a Cristo, ese principio espiritual santificador que nos viene de Él por la operación del Espíritu Santo permanecerá operando en nuestros corazones. Y es por ello que los verdaderos creyentes siempre son santos. Y no solo cuando se ejercitan realmente en los deberes de la santidad, sino que todo el tiempo que permanecen unidos a Cristo son santos. ¿Por qué? Porque Cristo, que es santo, y les está comunicando de su vida, de esa vida espiritual, les hace santos. No estamos diciendo que los cristianos toda su vida se comportan con perfecta pulcritud y santidad. No, estamos hablando del principio que está en ellos. Luego vamos a ver cómo este se manifiesta al exterior y cómo también este principio opera o no opera. Pero nos dice el pastor puritano, los hábitos que se adquieren por muchas acciones tienen una eficacia natural para preservarse a sí mismos hasta que alguna oposición sea demasiado dura para ellos y prevalezca contra ellos. Pero este principio es preservado en nosotros por las constantes y poderosas acciones de la influencia del Espíritu Santo. Y la razón de esto es porque el manantial mismo está en Cristo Jesús, nuestra cabeza. Es solo una emanación de virtud y poder de Él hacia nosotros por el Espíritu Santo. Si esto no se continúa realmente y siempre, todo lo que hay en nosotros moriría y se marchitaría por sí mismo. Está en nosotros, como la savia fructífera está en la rama de la vid o del olivo.
está allí real y formalmente, y es la causa próxima de la fructificación de la rama, termina la cita. Así pues, hermanos, miren la diferencia que nos dice el pastor puritano. Si se tratara solo de un hábito de portarnos bien, dice, ese hábito se va a terminar. Porque ese hábito o costumbre puede continuar por un tiempo hasta que no venga una oposición, ya sea de la carne, de los afectos, de donde sea, que sea más fuerte que esa costumbre y entonces prevalezca contra la costumbre y conduzca al pecado. Pero dice, este principio no es así, sino que este principio está allí porque nos es comunicado por Cristo. Dice, es una emanación del poder que Él produce, envía hacia nosotros. Y de la manera que el Espíritu Santo que mora en Cristo mora también en nosotros, siendo el vínculo de esta unión, es por lo que nos convertimos en miembros de su carne y de sus huesos, nos dice Efesios 5:30. Pues cuando el texto nos dice que nos convertimos en miembros de su carne y de sus huesos, hermanos, es esta morada que tenemos en Él. Porque así como Eva era de Adán, era una con Él, porque tenía la misma naturaleza de Él que le fue quitada a Adán para dársela a Eva, es derivada de Él. Así también nosotros somos de Cristo, porque somos partícipes de su misma naturaleza que nos es comunicada al creyente, de tal forma que así como de Eva, el creyente tiene ese principio de vida, esa nueva criatura, es algo que es tomado de Cristo y puesto en el creyente. Compartimos esa misma naturaleza espiritual, por eso dice el texto, es un espíritu con Él. Y lo mismo enseña Hebreos 2:11 y 14. Ahora bien, hermanos, esta operación santificadora, aunque es común en su clase y en su esencia en todos los creyentes, no lo es en cuanto a sus grados y ejercicio. Aunque esta operación santificadora es común en su naturaleza, en su esencia, a todos los creyentes, es decir, todos tienen esa operación, ese principio santificador, no en todos está igual en sus grados y ejercicio. Es decir, que no en todos moverá, operará a las facultades, a la obediencia con el mismo grado, con el mismo ejercicio, sino que en ella, por lo tanto, como una semilla, habrá de crecer en algunos y en otros permanecer en su estado primigenio, digámoslo así, sin moverse y sin desarrollarse a un punto que vaya llevando al creyente a crecer más y más. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, que dice: aunque este principio o hábito de santidad es de la misma clase o naturaleza en todos los creyentes, en todos los que son santificados, sin embargo hay grados muy distintos de él en ellos. En algunos
es más fuerte, más vivo, más vigoroso y floreciente. En otros es más débil, más endeble, menos activo. Y esto ocurre en una variedad tan grande y en tantas ocasiones que dice aquí, no se puede hablar aquí, termina la cita. Es decir, como les decía, y vamos a ver después cuando lleguemos a la progresión de esta santificación, este principio de vida nos es dado como una semilla que tiene un grado específico y determinado. No es evidentemente todo lo que ha de convertirse, no es una pequeña parte de lo que ha de convertirse. Suficiente para santificar, pero no todo lo que ha de ser. Por lo que entonces esto tiene o produce como consecuencia que en algunos esta gracia, este principio santificador en algunos sea más fuerte, más vivo y más vigoroso y más floreciente. ¿En quiénes? En aquellos que primeramente lo han reconocido y que lo alimentan y trabajan con él, lo ejercitan. Pero en aquellos que no lo ejercitan, sino que muchas veces más bien lo apagan o lo aplacan, este será más débil, más endeble y menos activo. Esto entonces ocasionará que algunos creyentes avanzarán en obediencia con zancadas más grandes que aquellos que descuidan este principio santificador o lo apagan o no lo ejercitan para que avance, se nutra, se fortalezca y crezca. Me explico. Y esta es la razón por la que tal vez alguno, después de haber oído todas estas glorias de este principio santificador, se preguntará, bueno, pero entonces, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Si está todo este poder y esta gloria allí, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque cuando es dado como una semilla suficiente para santificar, pero que necesita ser fortalecida, trabajada, obedecida, para que se vigorice y crezca. En cambio, vamos a ver después que incluso si no solo no se ejercita, no se trabaja, sino que se contrista, puede incluso tener un aspecto marchito y seco. De esta manera, aunque el principio de santidad no se adquiere por alguno o muchos actos de obediencia, sin embargo, se conserva, se fortalece, se aumenta y mejora por medio del ejercicio de la obediencia. Por la multiplicación de los actos y deberes de la obediencia, se mantiene vivo, se aviva, y por la ausencia de los actos y deberes de la santificación, se debilita y decae. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso lo vamos a ver a medida que sigamos avanzando en la naturaleza de la santificación. Oremos, hermanos, al Señor.